Hoy quiero que te detengas por un momento. Cierra los ojos e imagina lo siguiente. Te encuentras en medio de una tormenta emocional. La desesperación te envuelve y parece que no hay salida. Todos hemos estado ahí, ¿cierto? Pero ¿sabías que Dios ya tiene el camino preparado para ti, incluso en esos momentos en que todo parece oscuro? En este video vamos a hablar de eso. Cómo Dios tiene la respuesta y los versículos poderosos que nos guiarán para salir de esa desesperación. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Aquí hablamos sobre reflexiones bíblicas que transforman vidas, y no quiero que te pierdas de nada. Dale like si este mensaje resuena contigo y comenta con tus pensamientos o experiencias personales. Y te aseguro que, si comentas, te mencionaremos en nuestro próximo video. Así que no olvides participar. Volviendo al tema, la desesperación es algo con lo que todos hemos lidiado en algún punto, y la Biblia no es ajena a esto. Personajes bíblicos como Job, Elías e incluso David pasaron por momentos de desesperación absoluta, pero en cada uno de esos casos, Dios se mostró fiel. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la tormenta, Él ya tiene un plan, un camino diseñado específicamente para cada uno de nosotros, y lo mejor de todo es que nos dejó las respuestas en su palabra. Hay versículos que han cambiado la vida de muchas personas, y hoy quiero compartir algunos de ellos contigo. Versículos que no son simples palabras, sino poderosas promesas divinas. Palabras que te recordarán que no estás solo, que hay esperanza y que Dios nunca te ha abandonado. A lo largo de este video, vamos a descubrir juntos cómo estos versículos pueden transformarte a ti también. Quiero que no solo los escuches, sino que los vivas, los sientas y los apliques en tu día a día. Porque el camino hacia la superación comienza con la fe en que Dios está obrando, incluso cuando no lo podemos ver. Así que, si te sientes identificado, si alguna vez te has sentido perdido o sin esperanza, quédate conmigo hasta el final. Vamos a hablar de esos versículos poderosos que te darán el aliento que tanto necesitas. Recuerda, Dios ya ha trazado el camino para ti, solo tienes que confiar. Primer versículo, la renovación de fuerzas a través de la espera en Dios. Isaías 40, versículo 31. A veces, llegamos a un punto en nuestra vida donde nos sentimos completamente agotados, tanto física como emocionalmente. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar la promesa de Dios, que renovará nuestras fuerzas si esperamos en Él. Isaías 43 nos lo dice claramente. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es una promesa para todos aquellos que sienten que ya no pueden más, para aquellos que han llegado a su límite y piensan que no hay salida. Dios te dice que Él va a renovar tu vigor, que no te ha dejado y que la espera no es en vano. Imagínate a Elías, un profeta de Dios, quien en un momento de desesperación huyó al desierto, se sentó bajo un arbusto y le pidió a Dios que le quitara la vida. Estaba cansado, agotado, física y espiritualmente. Pero ¿qué hizo Dios? No lo abandonó en su agotamiento. Le envió un ángel, le dio comida y descanso, y luego, renovado en fuerzas, Elías siguió adelante con la misión que Dios le había dado. Así es como Dios trabaja con nosotros. En nuestros momentos más bajos, Él nos da la fuerza que necesitamos cuando confiamos y esperamos en Él. Y es aquí donde el simbolismo del águila en Isaías es tan poderoso. El vuelo del águila no es cualquier vuelo. Las águilas no dependen de su propio esfuerzo para elevarse. Usan las corrientes de aire para ascender sin mucho desgaste de energía. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. No se trata de que hagamos todo por nuestra cuenta, sino de que aprendamos a depender de la corriente de la gracia de Dios, que nos eleva por encima de nuestras circunstancias, nos da una perspectiva más alta, más clara. Cuando nos enfocamos en Dios, es como si pudiéramos volar por encima de los problemas, ver más allá de lo inmediato y encontrar la paz que solo Él puede darnos. Pero el cansancio no es solo físico, también es emocional y espiritual. A veces, nuestras luchas se prolongan tanto que nos sentimos agotados en lo más profundo de nuestro ser. Puede ser un conflicto familiar, problemas financieros o una batalla interna que llevamos años peleando. Este tipo de cansancio puede desgastar incluso a los más fuertes. Sin embargo, en esos momentos, Dios nos invita a descansar en Él. Jesús mismo dijo:
Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Este descanso es mucho más que un simple alivio temporal. Es una renovación profunda de nuestro espíritu. Y este proceso de renovación no es algo pasivo. No se trata solo de sentarse y esperar. Dios nos invita a participar activamente. Meditar en su palabra, buscar su presencia a través de la oración y rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye son formas en que podemos involucrarnos en ese proceso de renovación. No estamos solos en este camino. La comunidad es vital para recordarnos que, aunque estemos cansados, juntos podemos fortalecernos mutuamente. Así que, si te sientes cansado, recuerda que la renovación viene, que no estás solo y que Dios siempre tiene un plan, incluso en medio del agotamiento más profundo. Versículo número 2. La respuesta de Dios al clamor de los justos. Salmos 34, versículo 17. Cuando estamos en medio de las dificultades, es fácil sentir que nuestras oraciones no son escuchadas, que nuestras palabras simplemente se pierden en el vacío. Pero el Salmo 34, 17 nos recuerda algo muy poderoso. Los justos claman, y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. Esto nos dice que Dios no solo escucha, sino que presta atención a nuestras súplicas. No es un Dios distante, es un Dios cercano que está presente en cada clamor de sus hijos. Imagínate eso por un momento. Cada vez que elevas una oración, Dios está ahí, escuchando atentamente. Es una imagen reconfortante, ¿verdad? Saber que, aunque a veces las respuestas no sean inmediatas, nuestras voces llegan al trono de Dios. Es importante también recordar que la liberación que Dios nos promete es integral. No es solo para un aspecto de nuestras vidas, es una liberación completa. Cuando el versículo dice de todas sus angustias, significa que no hay aflicción demasiado grande o demasiado pequeña para que Él intervenga. Ya sea que estés lidiando con problemas de salud, dificultades familiares, crisis financieras o incluso batallas internas, Dios está listo para liberarte. No es una promesa vacía, es una intervención activa en nuestras vidas. A veces, he escuchado historias de personas que, en medio de su angustia, vieron a Dios obrar de formas que jamás imaginaron. Su intervención no se limita a las expectativas humanas, sino que va más allá, transformando situaciones difíciles en verdaderos milagros. Y cuando pensamos en esa promesa de liberación, es crucial confiar en que Dios está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Esa es la clave, la fe. Sabemos que Él escucha, que nos ha prometido liberación, pero la realidad es que a veces esa liberación no ocurre de inmediato. Es ahí donde nuestra confianza debe fortalecerse. Piensa en Abraham, a quien Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar años antes de ver esa promesa cumplida. Durante ese tiempo, Abraham siguió confiando, siguió clamando a Dios. Esa misma perseverancia es la que se nos pide a nosotros. Incluso cuando no entendemos el plan, seguimos confiando, sabiendo que Dios nunca falla. Ahora bien, la liberación divina no siempre se presenta como esperamos. Muchas veces esperamos que Dios elimine nuestros problemas de manera instantánea, pero su tiempo y sus caminos son perfectos, aunque no siempre coincidan con nuestras expectativas. A veces la liberación viene a través de un cambio en nosotros, en nuestra perspectiva o en cómo enfrentamos la situación. Nos transforma de dentro hacia afuera, preparándonos para recibir lo que Él tiene planeado. He conocido personas que, al orar por una solución específica, descubrieron que lo que realmente necesitaban era fortaleza interior, no necesariamente la resolución inmediata de sus problemas. Es fundamental entender que la justicia, en este contexto, no se refiere a ser perfectos, sino a aquellos que buscan a Dios con sinceridad. Cuando el Salmo habla de los justos, está hablando de aquellos que, aunque imperfectos, desean vivir de acuerdo con los mandatos de Dios. La justicia es una búsqueda, no una perfección inalcanzable, y es esa búsqueda la que nos conecta más profundamente con Dios. Al vivir en justicia, nuestra confianza en Él se fortalece y nuestras oraciones se vuelven más poderosas porque sabemos que estamos alineados con su voluntad. La oración es transformadora. No solo cambia nuestras circunstancias, también nos cambia a nosotros. Cuando clamamos a Dios en medio de nuestra angustia, estamos reconociendo que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su intervención. Ese acto de humildad, de reconocer nuestra dependencia, es lo que abre la puerta a la transformación. Es en la oración sincera,
en el clamor genuino, donde encontramos no solo respuestas, sino también paz, incluso en medio de la tormenta. Finalmente, no podemos olvidar que aunque la relación con Dios es personal, también estamos llamados a apoyarnos unos a otros. La comunidad de fe juega un papel fundamental en momentos de angustia. Compartir nuestras cargas con otros creyentes, orar juntos, buscar consejo, son formas en que Dios nos ministra a través de su pueblo. He visto cómo la oración intercesora de una comunidad ha cambiado el curso de situaciones aparentemente imposibles. No estamos solos en esta batalla. Dios nos ha dado una familia espiritual para caminar juntos. Así que, cuando sientas que las angustias te superan, recuerda, Dios te escucha, te ve y te promete liberación. Sigue clamando, sigue confiando y busca apoyo en tu comunidad de fe. Versículo número 3. El descanso y la paz en Cristo, según Mateo 11, versículo 28 al 30. Cuando Jesús nos dice, «Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar», está hablando directamente a nuestros corazones cansados. No es solo un llamado para aquellos que están agotados físicamente. Es un llamado para todos los que están cargando con algo pesado en sus vidas, ya sea una carga emocional, espiritual o incluso mental. Nos invita a dejar todo eso a sus pies. A veces pensamos que podemos con todo, que si trabajamos más o lo hacemos por nuestras fuerzas, lograremos encontrar paz. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que el verdadero descanso, el descanso que realmente necesitamos, solo se encuentra en Él. Y cuando hablamos de descanso, no se trata simplemente de una pausa física. Es algo más profundo. Jesús está prometiendo un descanso para el alma, ese alivio interior que nos permite encontrar paz, aún en medio de las tormentas de la vida. Yo mismo he pasado por momentos donde sentía que todo era demasiado. Sin embargo, cuando finalmente me rendí ante Dios, entregándole mis cargas, encontré una paz que nada ni nadie en este mundo podía darme. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos dice Filipenses 4, versículo 7. Jesús usa la imagen del yugo para ilustrar este proceso de alivio. En la antigüedad, el yugo se colocaba sobre dos bueyes para que juntos tiraran del arado. Lo interesante es que Jesús no nos está diciendo que nuestras cargas desaparecerán por completo, sino que Él va a compartir el peso con nosotros. «Tomen mi yugo sobre ustedes», nos dice. Eso significa que aunque la vida sigue teniendo sus desafíos, no estamos solos en llevar las cargas. Él lleva la mayor parte del peso y nos ayuda a caminar con más ligereza. Y lo más asombroso es que, a diferencia de los yugos pesados que el mundo nos impone, el de Jesús es fácil y su carga es ligera. Esto no significa que no habrá desafíos, sino que con Él esos desafíos no nos aplastarán. Parte de ese alivio viene de aprender a ser como Él. Jesús es manso y humilde de corazón, y cuando aprendemos a imitar su carácter, encontramos ese descanso que tanto necesitamos. ¿Cómo? A través de la mansedumbre, dejamos de pelear contra todo lo que nos rodea, dejamos de luchar por controlarlo todo. Aprender a ser humildes como Jesús significa soltar el orgullo, dejar de cargar con expectativas imposibles y aceptar que no somos suficientes por nosotros mismos, pero que con Él todo es posible. Eso trae descanso, porque nos libera de la presión de tratar de ser fuertes todo el tiempo. El descanso que Jesús ofrece no se limita a un simple alivio físico o emocional, es un descanso integral. Es una paz interior que cambia la forma en que enfrentamos las dificultades de la vida. Es aprender a caminar de una manera nueva, confiando en que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias son inciertas. Muchas veces intentamos resolverlo todo por nuestra cuenta, y eso nos desgasta. Pero cuando realmente confiamos en que Cristo lleva nuestras cargas, podemos soltar la ansiedad, sabiendo que Él tiene el control. A lo largo de mi vida, he conocido personas que han encontrado un cambio radical cuando finalmente decidieron entregar sus preocupaciones a Cristo. Gente que vivía con ansiedad, estrés y preocupación constante, pero que al aprender a depender de Él, experimentaron una libertad y un descanso que nunca antes habían conocido. No es que sus problemas desaparecieran, pero su enfoque cambió. Cuando entregas tus cargas a Jesús, lo que cambia es tu relación con esas cargas. Ya no te aplastan porque sabes que hay alguien más fuerte que tú llevándolas contigo. Lo maravilloso es que esta relación con Jesús
no es una transacción de una sola vez. Es un proceso continuo. Cada día tenemos que aprender a entregarle nuestras cargas, a confiar en su guía y depender de su fortaleza. Cuando hacemos eso, no solo encontramos descanso, sino que desarrollamos una relación íntima con Cristo que transforma nuestra manera de vivir. Esa dependencia diaria en Él nos permite enfrentar cualquier cosa, sabiendo que no estamos solos. Y ese es el verdadero descanso. Saber que, pase lo que pase, Jesús está a nuestro lado, llevándonos de la mano, aliviando nuestras cargas y dándonos la paz que tanto necesitamos. Si sientes que estás cargando demasiado, que ya no puedes más, te invito a que pruebes lo que Jesús ofrece. Entrégale todo, confía en Él y verás cómo cambia tu vida. No es una promesa de que los problemas se esfumarán, pero sí de que nunca los enfrentarás solo. Versículo número 4. El consuelo de Dios en medio de la ansiedad y los pensamientos agobiantes. Salmo 94, versículo 19. Cuando estamos atrapados en medio de la ansiedad y los pensamientos que nos abruman, es fácil sentir que no hay salida, que la mente no para y el corazón no encuentra descanso. Sin embargo, el consuelo de Dios es diferente a cualquier otro alivio que podamos buscar. No es algo temporal o superficial. Su consuelo tiene el poder de transformar nuestra angustia en una alegría profunda y genuina. Y no hablo de una alegría que ignore la realidad de los problemas, sino de una paz interior que nos permite atravesarlos con fortaleza. Es ese tipo de transformación que solo Dios puede obrar en nuestro interior, cuando le permitimos entrar en lo más profundo de nuestro ser. Dios nunca nos deja solos en los momentos de mayor aflicción. A veces, en medio de nuestros pensamientos más oscuros, podemos sentir que estamos completamente abandonados, pero eso no es verdad. El Señor está presente, aun cuando no lo sintamos de inmediato. Su presencia es nuestra fuente de fortaleza, incluso cuando parece que los pensamientos negativos nos sobrepasan. Isaías 41, versículo 10, nos recuerda que no debemos temer, porque Dios está con nosotros. Esa es la promesa. Él está aquí, ahora, contigo, apoyándote aún en tus momentos de mayor vulnerabilidad. Es importante notar que el consuelo de Dios no se parece a las soluciones que el mundo ofrece. Mientras el mundo nos da respuestas temporales, como distraernos con entretenimiento o buscar alivio en cosas que solo calman de manera momentánea, Dios nos ofrece algo mucho más profundo. El consuelo del Señor no solo alivia los síntomas, sino que sana la raíz del problema. Es un alivio que transforma nuestra alma, llevándonos a un lugar de paz que el mundo no puede imitar. He visto esto muchas veces en mi vida y en la de otros. Lo que el mundo ofrece es un alivio pasajero, pero cuando acudimos a Dios, encontramos una paz duradera que va más allá de lo que podemos imaginar. Ahora bien, experimentar ese consuelo requiere que demos un paso. El primer paso es reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. A veces, nos aferramos a nuestras cargas, pensando que podemos con todo, pero solo cuando reconocemos nuestra necesidad de su intervención es cuando podemos empezar a experimentar ese consuelo profundo. La oración es clave en este proceso. Acudir a Dios en oración, meditar en su palabra, abrir nuestro corazón a su voz. Al permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, empezamos a ver cómo nuestras cargas se alivian. No siempre de la manera en que esperábamos, pero sin duda de una manera que nos trae paz. Los efectos del consuelo de Dios no son fugaces, cambian nuestra manera de ver la vida, nos ayudan a desarrollar una perspectiva más esperanzadora, incluso cuando las dificultades no desaparecen de inmediato. Nuestra fe se fortalece porque hemos experimentado de primera mano lo que significa ser consolados por nuestro Creador. Y con el tiempo, esa experiencia nos permite ser una fuente de consuelo para otros. Dios no solo nos consuela para que nos quedemos con ese regalo, sino para que lo compartamos, para que a través de nuestra experiencia podamos consolar a quienes también están atravesando momentos difíciles. Además, no debemos olvidar que no estamos llamados a cargar nuestras luchas solos. La comunidad de fe juega un papel fundamental en nuestra sanación. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, está aquí para apoyarnos. A veces, compartir nuestras cargas con otros creyentes nos ayuda a aligerar el peso que llevamos, no solo porque nos escuchan, sino porque oran por nosotros, nos acompañan y nos ofrecen palabras de aliento basadas en sus propias experiencias con Dios.
He visto cómo los testimonios de otros pueden fortalecer la fe en momentos de debilidad, recordándonos que si Dios les ayudó a ellos, también lo hará con nosotros. Finalmente, hay formas prácticas en las que podemos buscar y experimentar ese consuelo. Por ejemplo, la meditación en pasajes como Salmos 94 es una manera poderosa de encontrar paz en medio de la ansiedad. Tomarnos unos minutos en un lugar tranquilo, reflexionar sobre la verdad de ese versículo, visualizar cómo Dios disipa nuestros pensamientos ansiosos, puede hacer una gran diferencia en nuestra vida diaria. Otra herramienta es llevar un diario de gratitud y consuelo, donde podamos escribir las formas en que hemos experimentado el consuelo de Dios en nuestras vidas. Eso nos ayudará a recordar su fidelidad, incluso cuando enfrentamos nuevas dificultades. Versículo número 5. La superación de la preocupación y la desesperación a través de la oración y la gratitud, según Filipenses 4, versículo 6. Cuando Pablo nos dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, está dándonos una instrucción que parece casi imposible, ¿verdad? Porque, seamos honestos, todos nos preocupamos en algún momento. Nos preocupamos por el trabajo, por la familia, por la salud. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que no nos dejemos dominar por esa preocupación. Afanarse, en el contexto bíblico, se refiere a esa preocupación que nos consume, que nos agota y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pensando en lo peor, imaginando escenarios que ni siquiera han ocurrido? Es en esos momentos donde nuestra salud mental y espiritual se deteriora. Dios no quiere que vivamos así, atrapados en la ansiedad. Cuando nos afanamos estamos dejando de confiar en Dios. Nos estamos apoyando en nuestras propias fuerzas, intentando controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y aunque el deseo de controlar es natural, también es agotador. Pero Dios nos ofrece algo diferente. Él nos invita a que llevemos nuestras peticiones, nuestras preocupaciones, directamente a Él. No hay nada demasiado grande o demasiado pequeño para presentarlo en oración. Él no solo escucha, sino que actúa. Y cuando compartimos con Dios lo que nos preocupa, algo poderoso ocurre en nosotros. La oración tiene el poder de transformar nuestros corazones, de llevarnos de un lugar de desesperación a un lugar de paz. He escuchado muchas veces cómo, después de orar, la gente siente que un peso se les ha quitado de encima. Y no es que la situación siempre cambie de inmediato, pero sí cambia nuestra manera de enfrentarlo. Orar fortalece nuestra relación con Dios. Es como una conversación íntima donde podemos ser vulnerables, donde podemos dejar caer nuestras cargas y confiar en que Dios, en su sabiduría y amor, nos guiará. Ahora, algo que a veces pasamos por alto en Filipenses 4:6 es la actitud de gratitud que debe acompañar nuestras oraciones. Pablo nos dice que debemos presentar nuestras peticiones con acción de gracias. La gratitud es clave, no solo porque nos recuerda todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, sino porque fortalece nuestra fe. Cuando agradecemos, incluso antes de ver la respuesta, estamos expresando confianza en que Dios ya está obrando. Y esa gratitud tiene un efecto poderoso en nosotros. Estudios han demostrado que practicar la gratitud puede mejorar nuestro bienestar emocional y físico. Pero más allá de los beneficios que podamos sentir, la gratitud es una muestra de nuestra fe en la fidelidad de Dios. Sé que puede ser difícil ser agradecido en medio de una prueba, pero esa es precisamente la invitación, aprender a ver más allá de las circunstancias, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor. He conocido a personas que, a pesar de enfrentar grandes dificultades, siempre encuentran algo por lo cual agradecer. Y eso no solo cambia su perspectiva, sino que también cambia su corazón. Aquí es donde entra en juego la confianza en Dios. Nosotros, como humanos, tenemos una tendencia natural a querer controlarlo todo. Queremos tener la certeza de que todo saldrá bien. Queremos asegurarnos de que cada detalle esté bajo control. Pero eso nos lleva a un agotamiento profundo. Pablo nos llama a dejar ese control en las manos de Dios. Cuando soltamos esa necesidad de control, experimentamos una libertad que viene de saber que Dios es soberano, que Él está al mando y que su plan es mejor que cualquier cosa que podamos imaginar. Y es en esa entrega, en esa confianza, que encontramos la paz. No la paz que el mundo ofrece, que depende de que todo vaya bien, sino la paz que Dios nos da, que supera todo entendimiento. Esa paz no significa que los problemas desaparezcan, sino que,
En medio de ellos, nuestro corazón está tranquilo, porque sabemos que Dios está con nosotros. He escuchado testimonios de personas que, en los momentos más oscuros de sus vidas, encontraron una paz inexplicable al aplicar este versículo, y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pero este proceso no ocurre de un día para otro, es algo que debemos cultivar diariamente. La oración debe ser parte de nuestra rutina, no solo en los momentos de crisis, sino siempre. Porque cuanto más oramos, más cultivamos esa relación con Dios, y más fácil nos resulta confiar en Él. La oración es nuestra herramienta más poderosa contra la ansiedad. No hay nada más liberador que entregar nuestras preocupaciones a Dios y saber que Él está a cargo. Y no olvidemos que la gratitud es un catalizador de cambio. Cuando comenzamos a practicarla de manera intencional, vemos cómo nuestra perspectiva cambia, cómo incluso las situaciones difíciles comienzan a transformarse ante nuestros ojos. Si empiezas a agradecer a Dios por lo que tienes hoy, por lo que Él ya ha hecho, verás cómo eso cambia tu manera de ver las cosas. Así que, si estás pasando por un momento de preocupación o ansiedad, te invito a que lleves todo en oración a Dios. Presenta tus peticiones con gratitud y confía en que Él tiene el control. Versículo número 6. La confianza en Dios como fuente de fortaleza y paz. Cuando enfrentamos momentos de dificultad, es fácil caer en la trampa de querer resolver todo por nuestra cuenta. Sentimos que si trabajamos más, si lo pensamos una y otra vez, eventualmente encontraremos una solución. Pero esa necesidad de controlar cada detalle de nuestras vidas puede convertirse en una carga pesada, una fuente de ansiedad constante. Y lo peor es que, en muchas ocasiones, no podemos cambiar las circunstancias por más que lo intentemos. Aquí es donde entra en juego la confianza en Dios. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Él, algo cambia. Es como si soltáramos ese peso que llevábamos, confiando en que Dios tiene el control, y eso nos lleva a una paz interior que el mundo no puede darnos. A veces nos preguntamos, ¿cómo puedo dejar de preocuparme? Es una lucha diaria, lo sé, pero la clave está en la oración. Cuando oramos, no solo estamos presentando nuestras peticiones a Dios, estamos reconociendo que necesitamos su intervención. Y cuando acompañamos esa oración con gratitud, algo más profundo sucede. No estamos agradeciendo solo por las bendiciones recibidas, sino también por las que aún no hemos visto, confiando en que Dios ya está obrando. Es un acto de fe que cambia nuestra perspectiva. Isaías 41 nos da una promesa poderosa. Dice, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». ¿Te das cuenta de la magnitud de estas palabras? Dios nos dice que no tengamos miedo, que no desmayemos, y no lo dice a la ligera. Él promete estar con nosotros, siempre. No de vez en cuando, no solo en los momentos buenos, sino siempre. Esa promesa de su presencia constante es lo que nos permite seguir adelante, incluso cuando sentimos que no tenemos fuerzas. Pero el versículo no solo nos invita a no temer, también nos recuerda que cuando somos débiles, Dios nos fortalece. Muchas veces nos sentimos cansados, desgastados por las luchas diarias, pero aquí es donde Dios interviene. En nuestra debilidad, Él muestra su poder, y no solo nos da fortaleza, también nos ayuda, nos sostiene. No estamos solos en este camino. Dios no solo observa desde lejos, está activamente involucrado en nuestras vidas, levantándonos cuando caemos y sosteniéndonos cuando sentimos que ya no podemos más. Y es en esos momentos de dificultad cuando la fortaleza de Dios se hace más evidente. Muchas veces, cuando enfrentamos adversidades, pensamos que no podemos superarlas. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos capacita para enfrentar esas pruebas. Su ayuda no es esporádica ni limitada, es constante y fiel. Y esa imagen de Dios usando su mano derecha es un recordatorio de su poder y justicia. En la Biblia, la mano derecha simboliza autoridad, protección, y es con esa mano poderosa que Dios nos guía y nos guarda. Ahora bien, confiar en Dios no es algo que solo hacemos en los momentos de crisis. Es un estilo de vida. Esa confianza debe estar presente tanto en los momentos difíciles como en los tiempos de paz. Cuando aprendemos a vivir confiando en que Dios está con nosotros en todo momento, nuestra forma de enfrentar la vida cambia. Sabemos que nunca estamos solos, que cada paso que damos,
Lo hacemos con la seguridad de que Dios está a nuestro lado. Y eso no solo nos da paz, también nos da valentía. Saber que la presencia de Dios es una constante nos permite actuar con mayor confianza, sabiendo que Él nos respalda. Confiar en Dios transforma nuestra vida de maneras que no siempre podemos anticipar. Nos cambia desde adentro, alterando nuestra perspectiva sobre los problemas y desarrollando en nosotros una resiliencia espiritual que nos permite resistir las tormentas de la vida. Y mientras más confiamos en Él, más experimentamos una renovación mental y emocional. Ya no cargamos el peso de nuestras preocupaciones, porque hemos aprendido a entregárselas a Dios, y en ese proceso encontramos descanso. Si estás buscando maneras prácticas de confiar más en Dios, te sugiero que comiences con ejercicios de meditación y reflexión sobre las promesas de Dios en la Biblia. Toma tiempo para leer y reflexionar sobre versículos como Isaías. Repite esas promesas en tu mente cuando sientas que los pensamientos ansiosos te abruman. También puede ser útil llevar un diario de gratitud, donde registres las veces que Dios ha intervenido en tu vida. Esto te ayudará a recordar su fidelidad y te fortalecerá cuando enfrentes nuevos desafíos. Por último, no olvides la importancia de una rutina de oración. Cada día, tómate un momento para entregar tus preocupaciones a Dios. Hazlo conscientemente, confiando en que Él ya está trabajando, aunque aún no veas los resultados. Participa también en una comunidad de fe, donde puedas compartir tus experiencias y escuchar los testimonios de otros que han visto la mano de Dios en sus vidas. La confianza en Dios se fortalece cuando caminamos juntos, apoyándonos y recordándonos mutuamente que Él siempre es fiel. Versículo 7. La seguridad y confianza en Dios en tiempos de tribulación. Salmo 46, versículos 1 y 2. Cuando estamos atravesando momentos de tribulación, a menudo sentimos que el suelo bajo nuestros pies tiembla. La incertidumbre, el miedo, las dificultades parecen abrumarnos. Sin embargo, hay algo poderoso en recordar que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No importa cuán grandes sean las tormentas a nuestro alrededor, Dios es el lugar seguro al que siempre podemos acudir. El Salmo 46 nos lo recuerda claramente. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En esos momentos de crisis, cuando las fuerzas parecen abandonarnos, Él es quien nos cubre y nos sostiene. Dios no solo nos protege de las amenazas externas, sino también de las luchas internas que a veces son aún más difíciles de enfrentar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido abatidos por el miedo, la ansiedad, la desesperanza? Ahí es donde la fortaleza de Dios se manifiesta. Él no solo es una fortaleza física, sino también emocional y espiritual. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios fortaleció a personas como David, quien enfrentó enemigos externos, pero también batallas internas. Y lo mismo hace con nosotros hoy, en medio de nuestros propios desafíos emocionales y mentales. Y no solo es un refugio, sino que también es un auxilio inmediato. Dios no está distante ni indiferente a nuestras necesidades. Él está presente, listo para actuar en nuestro favor en los momentos más difíciles. A veces, sentimos que nuestras oraciones no son escuchadas o que Dios tarda en responder. Pero la verdad es que Él nunca llega tarde. Su auxilio llega en el momento preciso, justo cuando más lo necesitamos. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios ha intervenido de manera oportuna, como cuando protegió a los israelitas al abrir el Mar Rojo, justo cuando parecía que todo estaba perdido. Lo mismo sucede en nuestras vidas hoy. Tal vez no sea un mar que se abre, pero Dios está ahí, proveyendo, guiando y sosteniéndonos en cada paso. En momentos de caos, es fácil perder la calma. Pero aquí es donde la fe en Dios juega un papel crucial. Decir no temeremos es más que solo una frase, es un acto de fe profundo. La fe no se trata de ignorar los problemas o hacer como si no existieran, sino de enfrentarlos sabiendo que Dios está con nosotros. Cuando confiamos en Dios, incluso en medio del caos, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de poner nuestra confianza en las circunstancias y empezamos a confiar en aquel que tiene control sobre todas las cosas. Es como Pedro cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo caminar sobre las olas, pero en cuanto desvió la mirada y se enfocó en el viento y el mar, comenzó a hundirse. Así es la vida. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, podemos caminar sobre las tormentas, y es importante recordar que el mundo a nuestro alrededor está en constante cambio.
Las circunstancias cambian, las personas cambian, incluso nuestras propias emociones cambian. Pero hay algo que nunca cambia: Dios. Su carácter es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa estabilidad es lo que nos ancla cuando todo lo demás parece estar desmoronándose. Así que, cuando las montañas de nuestros problemas parecen estar cayendo al mar, podemos recordar que Dios sigue siendo nuestra roca firme. Los problemas pueden ser grandes, pero Dios es más grande que cualquier montaña. Una de las cosas más reconfortantes de nuestra fe es saber que Dios no es un espectador distante. Él está activo en nuestras vidas, presente en cada lucha. No nos mira desde lejos, Él camina con nosotros. La inmanencia de Dios, esa cercanía que experimentamos a través del Espíritu Santo, es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Y cuando somos conscientes de esa presencia constante, cambia la forma en que respondemos a nuestras tribulaciones. Ya no vemos nuestros problemas de la misma manera porque sabemos que Dios está en medio de ellos con nosotros, luchando a nuestro lado. Entonces, ¿cómo podemos vivir esta confianza en nuestra vida diaria? Una manera práctica es desarrollar lo que yo llamo una mentalidad de refugio. Esto significa que, en lugar de dejarnos llevar por la ansiedad o el miedo, recordamos constantemente que Dios es nuestro refugio. Podemos hacer esto meditando en las promesas de la Escritura, recordando quién es Dios y cómo ha obrado en el pasado. También es útil crear hábitos que refuercen esta verdad, como orar diariamente y entregar nuestras preocupaciones a Dios. No olvidemos la importancia de la comunidad. En tiempos de tribulación, no estamos llamados a caminar solos. La comunidad de fe es vital para fortalecernos mutuamente. Compartir nuestras luchas, orar unos por otros y apoyarnos en los momentos difíciles nos recuerda que no estamos solos en este camino. Juntos, como cuerpo de Cristo, podemos reforzar nuestra confianza en Dios y ayudarnos mutuamente a encontrar refugio en Él, incluso en las tormentas más grandes. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Él está con nosotros, siempre presente, siempre fiel, y nunca nos dejará solos en nuestras luchas. Versículo número 8. La paz de Cristo en medio de las tribulaciones. Juan 16 es versículo 33. En medio de las tribulaciones, cuando el mundo parece derrumbarse a nuestro alrededor, Jesús nos ofrece una paz que no depende de lo que ocurre externamente. En Juan 16:33, Jesús nos deja una promesa increíble. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz que Él nos da no es como la paz temporal y frágil que el mundo ofrece. Es una paz que trasciende las circunstancias, que permanece firme incluso en los momentos más oscuros. Es una paz que viene directamente de Él, porque Él mismo ha vencido al mundo. Es importante que entendamos que la paz de Cristo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Él no nos promete una vida libre de tribulaciones, pero sí nos asegura que, a pesar de todo, podemos vivir en paz. Esta paz coexiste con las aflicciones de la vida, y es precisamente en esos momentos de dificultad cuando más la necesitamos. Jesús nos prepara para enfrentar las pruebas, pero lo hace dándonos la herramienta más poderosa: su paz. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nuestra primera reacción es preguntar ¿por qué a mí? O ¿por qué está pasando esto? Pero Jesús es claro: en el mundo vamos a tener aflicciones. No nos promete que todo será fácil, pero lo que sí nos da es una perspectiva realista y sincera de lo que es la vida. Las dificultades son parte de nuestra experiencia humana. No podemos evitarlas, pero podemos aprender a enfrentarlas con una confianza inquebrantable. Saber que las pruebas vendrán no nos debe desanimar, sino prepararnos para aferrarnos más a la paz que Jesús nos ofrece. Y aquí está lo más increíble: Jesús ya ha vencido al mundo. Eso significa que cualquier cosa que nos pueda causar angustia, miedo o inseguridad ya ha sido derrotada por Él. Su victoria no es solo sobre el pecado y la muerte, sino sobre todo aquello que nos amenaza, nos debilita o nos hace sentir derrotados. Y nosotros, como sus seguidores, podemos participar de esa victoria. No luchamos desde la incertidumbre o la derrota, luchamos sabiendo que la victoria ya ha sido ganada. ¡Qué poderosa verdad es esa! Nos libera de llevar cargas que no estamos diseñados para llevar. Saber que Cristo ha vencido nos da una fuerza renovada para enfrentar cualquier adversidad.
Pero hay algo clave que Jesús nos pide: confianza. Él nos llama a confiar en Él, no solo cuando las cosas van bien, sino especialmente en los momentos de mayor dificultad. Esa confianza no es una ceguera a los problemas, sino una seguridad en el hecho de que Él tiene el control. Y esa confianza es lo que nos permite experimentar su paz. Cuanto más confiamos en Cristo, más paz encontramos en medio de las tormentas de la vida. Y esa paz no se basa en nuestras circunstancias, sino en su victoria. Al confiar en Jesús, también comenzamos a ver las aflicciones de una manera diferente. Desde una perspectiva eterna, las dificultades presentes son temporales. No minimizo el dolor ni la realidad de las pruebas, pero cuando las comparamos con la eternidad y la victoria de Cristo, se vuelven más manejables. En 2 de Corintios 4, versículo 17, Pablo nos recuerda que las aflicciones presentes son ligeras y momentáneas en comparación con la gloria eterna que nos espera. Esta perspectiva nos llena de esperanza y nos ayuda a seguir adelante, sabiendo que lo que vivimos aquí no es el final, sino una preparación para algo mucho más grande. En medio de las pruebas, Cristo también nos consuela y nos fortalece. No tenemos que enfrentar los problemas solos porque Él está con nosotros. Cuando reconocemos su presencia en medio de nuestras luchas, encontramos un consuelo que va más allá de las palabras y una fortaleza que nos impulsa a seguir adelante. Y hay maneras prácticas en las que podemos recurrir a Cristo en los momentos de dificultad, a través de la oración, de meditar en su palabra, de buscar apoyo en nuestra comunidad de fe y de practicar la gratitud. Incluso en las circunstancias más difíciles, la gratitud nos recuerda que Dios sigue siendo bueno y fiel. Vivir con esta confianza y paz también significa desarrollar una mentalidad de vencedor. No somos víctimas de nuestras circunstancias, somos más que vencedores a través de Cristo. Esto requiere un cambio de mentalidad, un enfoque en la victoria que ya ha sido lograda. Practicar esto en nuestra vida diaria puede incluir técnicas de respiración y meditación en las verdades bíblicas, como recordar constantemente las promesas de Dios. Incluso llevar un diario de gratitud o reflexiones sobre cómo Dios ha obrado en nuestra vida puede fortalecer nuestra confianza en su presencia y victoria. Y no nos olvidemos de compartir esta paz con otros. Hay tantas personas a nuestro alrededor que están sufriendo y nosotros, como creyentes, tenemos la oportunidad de ser un reflejo de la paz de Cristo. Al compartir nuestra historia, al hablar de cómo Jesús nos ha dado paz en medio de la tormenta, podemos ser una fuente de esperanza para quienes están en medio de su propia batalla. Versículo número 9. El consuelo divino y nuestra misión de consolar a otros. 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. En Corintios 1, versículos 3 y 4, Pablo nos recuerda algo profundamente hermoso. Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. ¿Te has detenido a pensar en eso? Dios no es solo un creador distante, no es alguien que mira desde lo alto sin involucrarse en nuestras vidas. Él es nuestro Padre, un Padre lleno de compasión, que nos mira con ternura y misericordia. Es como un padre que se agacha al nivel de su hijo cuando éste ha caído, listo para recogerlo y consolarlo. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Él nos abraza cuando estamos rotos, y lo hace no solo una vez, sino cada vez que lo necesitamos, porque su misericordia es inagotable. Pero no solo se trata de la misericordia. Él también es el Dios de toda consolación. Esto significa que cualquier consuelo verdadero, aquel que realmente sana y restaura, tiene su origen en Él. Las soluciones del mundo, las distracciones temporales, a menudo solo tapan las heridas sin sanarlas realmente. Pero el consuelo que Dios ofrece es profundo, llega hasta el fondo de nuestra alma y toca esas áreas que nadie más puede ver. Es un consuelo completo, uno que cubre todas las áreas de nuestras vidas, desde las luchas emocionales hasta las batallas espirituales. Dios no reserva su consuelo para ciertas situaciones. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra aflicción, su consuelo está disponible para todos nosotros. Desde las batallas más internas hasta las tragedias más visibles, no hay límites para lo que Dios puede sanar. Piensa en las muchas formas en que Dios ha consolado a su pueblo a lo largo de la historia. David, cuando huía de Saúl, clamaba a Dios por protección y refugio, y fue en esos momentos oscuros que experimentó el consuelo divino. Nosotros también podemos acudir a Dios con cualquier carga, sin importar su tamaño,
porque su consuelo no discrimina. Además, el consuelo de Dios no es superficial ni temporal. Cuando acudimos a Él, no solo nos ofrece un respiro momentáneo, sino una sanación profunda. Él transforma nuestra perspectiva. Lo que antes nos parecía imposible de sobrellevar, ahora lo vemos bajo una luz diferente. De repente, hay esperanza donde antes solo había desesperación. Este consuelo nos cambia desde adentro, permitiéndonos ver nuestras dificultades desde una perspectiva de fe y confianza en que Dios tiene el control. Y hay algo aún más asombroso en el consuelo que recibimos de Dios. No es solo para nuestro beneficio. Dios nos consuela para que nosotros, a su vez, podamos consolar a otros. Es un ciclo divino de compasión. Así como hemos recibido, ahora somos llamados a dar. Quizás hayas pasado por momentos difíciles y has experimentado el consuelo de Dios en medio de tus pruebas. Esa experiencia te ha equipado para ser una fuente de apoyo para otros que están atravesando situaciones similares. Esto es lo maravilloso del plan de Dios. Lo que antes fue una prueba, ahora se convierte en un ministerio, una oportunidad para servir y amar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Dios no está distante en nuestro sufrimiento. Él es un participante activo. Él está presente en medio de nuestras lágrimas, en nuestras noches sin dormir, en nuestros momentos de angustia. La Biblia está llena de historias que nos muestran que Dios no solo ve nuestro dolor, sino que interviene activamente para traernos consuelo y fortaleza. Piensa en Job. Aunque sufrió inmensamente, Dios estuvo allí, hablándole, restaurándole, y de la misma manera, en nuestros momentos más oscuros, Dios está cerca, más cerca de lo que podemos imaginar. La cercanía de Dios es lo que nos sostiene. En esos momentos de dolor, cuando parece que todo se desmorona, Él está presente, y su presencia trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz que ignora la realidad del sufrimiento, sino una paz que nos fortalece para enfrentarlo con fe y esperanza. Y esa misma paz nos permite caminar por el fuego sin ser consumidos, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Y en este proceso de consuelo divino, hay algo más que ocurre. Crecemos espiritualmente. Cada prueba que enfrentamos y cada momento en que recibimos el consuelo de Dios nos ayuda a madurar en nuestra fe. Comenzamos a confiar más en Él, a depender de su fortaleza más que en la nuestra. Cada aflicción se convierte en una oportunidad para desarrollar paciencia, perseverancia y una fe más profunda. Dios no nos deja como estábamos, sino que nos transforma en personas más fuertes, más resilientes y más enfocadas en lo eterno. Por último, pensemos en las maneras prácticas en que podemos aplicar el consuelo que hemos recibido. Tal vez hemos pasado por situaciones difíciles que nos han enseñado grandes lecciones. ¿Qué pasaría si usamos esas lecciones para ayudar a otros? Podríamos crear espacios donde la gente pueda compartir sus experiencias y encontrar consuelo en comunidad. Quizás podríamos involucrarnos en ministerios de apoyo en hospitales, acompañando a personas que están atravesando momentos de gran dolor. Porque al final, lo que hemos recibido de Dios no es solo para nosotros, es un regalo que estamos llamados a compartir con el mundo. Versículo número 10. La respuesta de Dios al clamor y su fortalecimiento del alma. Salmos 138, versículo 3. En el Salmo 138, David nos comparte algo maravilloso. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este versículo nos habla de una experiencia íntima que David tuvo con Dios, una respuesta directa a su clamor. Lo más asombroso de este encuentro es que Dios no solo escucha, sino que actúa de manera específica según la necesidad. David estaba en un momento de angustia y Dios no le dio una respuesta genérica, sino algo que fue exactamente lo que él necesitaba en ese momento. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando clamamos a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, Él responde de manera personal porque nos conoce íntimamente. No hay dos respuestas iguales, porque Dios se adapta a lo que cada uno de nosotros necesita. El clamor de David fue un punto de inflexión en su vida. Pero, ¿qué significa clamar? Clamar es mucho más que una simple oración. Es una súplica que nace de la desesperación, un grito del alma que reconoce que solo Dios puede intervenir. Todos hemos tenido esos momentos en los que sentimos que hemos llegado al límite, cuando ya no podemos más. Es en esos momentos de desesperación donde el clamor a Dios se convierte en una expresión de fe. Clamar no significa dudar, significa que hemos llegado al punto en que confiamos plenamente en que solo Dios puede darnos la salida.
Lo increíble es que la respuesta de Dios a ese clamor no tarda en llegar. Puede que a veces, desde nuestra perspectiva humana, parezca que Dios está en silencio, pero cuando miramos en retrospectiva, nos damos cuenta de que Dios actuó justo a tiempo. Él escucha cada palabra, cada lágrima, y actúa sin demora. Su prontitud es una muestra de su amor. En el caso de David, Dios no solo le respondió, sino que le fortaleció de manera inmediata. A veces, lo que necesitamos no es un cambio de circunstancias, sino un cambio en nuestro corazón, y eso es lo que Dios hace. Nos da fuerzas para seguir adelante. Cuando hablamos de que Dios fortalece nuestra alma, nos referimos a algo mucho más profundo que la fortaleza física. El alma es el centro de nuestra voluntad, emociones y pensamientos. Es el núcleo de lo que somos. Y cuando Dios fortalece el alma, nos renueva desde adentro. Nos da la capacidad de enfrentar las dificultades con una nueva perspectiva. El consuelo, la esperanza y la paz que vienen de Dios son las herramientas que nos fortalecen. Es como si, después de clamar, recibiéramos una inyección de vigor que nos permite seguir adelante, aun cuando las circunstancias no cambien de inmediato. Ese vigor que Dios nos da se manifiesta de maneras muy tangibles. No solo nos sentimos mejor emocionalmente, sino que empezamos a actuar de forma diferente. Tenemos una nueva energía para enfrentar los desafíos, un nuevo entusiasmo por la vida. El fortalecimiento del alma no es solo algo interno. Afecta también nuestras acciones, nuestra actitud y nuestra capacidad para seguir avanzando, sabiendo que Dios está con nosotros. Finalmente, lo más importante de todo esto es que el ciclo de clamor, respuesta y testimonio no solo fortalece nuestra fe, sino que también puede inspirar a otros. Cuando experimentamos la intervención divina, cuando somos testigos de cómo Dios actúa en nuestras vidas, no podemos guardárnoslo. Ese testimonio se convierte en una luz para otros, un recordatorio de que Dios también responderá a sus clamores. Es un ciclo que no solo transforma nuestra vida, sino también la vida de aquellos que nos rodean. Versículo número 11. La seguridad inquebrantable del amor de Dios, según Romanos 8, versículo 38 y 39. Cuando leemos Romanos 8, nos damos cuenta de una verdad asombrosa. Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo lo deja claro al mencionar una lista de cosas que podrían parecer obstáculos en nuestra relación con Él, pero asegura que ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada puede alejarnos de ese amor eterno que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pensemos en esto un momento. A veces, enfrentamos situaciones en las que sentimos que el amor de Dios está distante, especialmente cuando pasamos por pruebas, pero Romanos nos recuerda que incluso en esos momentos difíciles, su amor permanece. La muerte, algo que para muchos representa el fin, no tiene ningún poder para romper este vínculo con Dios. Aun cuando nuestro cuerpo físico deje de existir, el amor de Dios sigue siendo tan real y presente como siempre. Esto es un consuelo increíble, porque significa que incluso en el momento de mayor incertidumbre, como lo es la muerte, estamos seguros en el amor de nuestro Padre Celestial. La muerte no es el final de nuestra relación con Dios, sino más bien una transición hacia su presencia eterna. Por otro lado, la vida también trae consigo muchos desafíos. A veces, las preocupaciones, los problemas y el estrés diario parecen alejar nuestra mente de Dios. Sin embargo, Pablo asegura que nada en la vida, ni lo bueno ni lo malo, tiene el poder de disminuir el amor de Dios por nosotros. Las circunstancias no alteran su amor. Así como los momentos difíciles no nos separan de su amor, tampoco lo hacen los momentos de éxito o prosperidad. Dios no nos ama más o menos dependiendo de lo que hagamos o logremos. Su amor es constante. Además, Pablo menciona que ni los ángeles, ni los principados, ni ninguna potestad espiritual pueden interferir en nuestra relación con Dios. Esto es poderoso, porque muchas veces enfrentamos batallas espirituales donde sentimos que las fuerzas del mal están actuando contra nosotros. Pero aquí se nos recuerda que el amor de Dios es más fuerte que cualquier poder espiritual que pueda intentar separarnos de Él. Su amor trasciende cualquier jerarquía, y en Cristo tenemos la protección divina ante cualquier influencia espiritual negativa. Este amor no está limitado por el tiempo. Lo que sucede hoy, o lo que pueda venir mañana, no cambia la esencia de este amor divino. A veces, nos preocupamos por lo que el futuro pueda traer, por los desafíos que aún no hemos enfrentado. Pero la seguridad de Romanos 8
es que ni lo presente ni lo porvenir pueden amenazar la constancia del amor de Dios. Él ya conoce nuestro futuro y aún así nos sigue amando de manera incondicional. No importa lo alto que lleguemos en la vida o lo profundo que caigamos, el amor de Dios siempre está allí. No hay un lugar tan elevado donde su amor no nos alcance, ni un abismo tan profundo donde no pueda rescatarnos. Ya sea que estemos celebrando victorias o atravesando los momentos más oscuros, su amor es constante. Esto nos da una seguridad inquebrantable. No estamos solos en nuestras luchas ni en nuestros triunfos, porque su amor nos sostiene en cada paso del camino. Finalmente, este amor es el fundamento de nuestra identidad. Saber que somos amados de manera incondicional por Dios nos da una confianza y una seguridad que el mundo no puede ofrecer. No importa lo que suceda en nuestra vida, nuestra identidad está anclada en este amor inmutable. Y cuando vivimos en la seguridad de ese amor, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. Versículo número 12. La liberación divina en tiempos de angustia. Salmos 118, versículo 5. Cuando nos encontramos en momentos de angustia, sentimos como si estuviéramos atrapados en una prisión emocional. Es esa sensación de estar encajonados, sin salida, sin una dirección clara hacia dónde ir. Todos hemos vivido esos momentos en los que la ansiedad y el dolor parecen ahogar nuestra esperanza. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una respuesta en Salmos, cuando el salmista dice: «Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso». Este versículo nos habla del poder de clamar a Dios, de cómo en medio de la desesperación podemos invocar su nombre y encontrar liberación. La angustia actúa como una forma de esclavitud emocional. Te sientes atrapado, incapaz de avanzar o de ver más allá de tu dolor. Pero Dios nos invita a clamar, a hablarle desde lo profundo de nuestro ser. Ese clamor es un acto de fe. Es una declaración de que creemos que Dios tiene el poder de transformar nuestra realidad, que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Y lo más increíble es que, cuando lo hacemos, Dios responde. No hay clamor que pase desapercibido para Él. Cada lágrima, cada susurro de nuestra alma, es escuchado por nuestro Padre Celestial. El salmista usa una imagen poderosa cuando habla de ser puesto en un lugar espacioso. Ese contraste entre la estrechez de la desesperación y la amplitud del espacio divino es profundo. En nuestra angustia, todo parece pequeño, cerrado. Nos sentimos sofocados, pero cuando Dios interviene, nos coloca en un lugar donde podemos respirar, pensar, avanzar. Ese lugar espacioso no solo es físico, es emocional y espiritual. Es un lugar donde nuestras cargas se alivian y donde nuestras perspectivas cambian. Lo más importante que debemos recordar es que la angustia no es un estado final. Aunque puede parecer que no hay salida, la realidad es que siempre hay esperanza en Dios. La desesperación es temporal, pero el amor y la intervención de Dios son eternos. Él siempre está dispuesto a romper las cadenas que nos atan, a liberarnos de las prisiones emocionales en las que a veces nos encontramos. Y esa transición, ese paso de la angustia a la libertad espiritual, es una de las mayores muestras del poder transformador de Dios. Clamar a Dios no es un signo de debilidad, es un acto de confianza. Reconocer que necesitamos de su intervención es un gesto de fe. Al hacerlo estamos diciendo: Dios, sé que no puedo hacerlo solo, confío en que tú puedes. Y cuando clamas, Dios escucha, responde y actúa. Es un recordatorio de que Él no solo es un oyente pasivo, sino un Dios que participa activamente en nuestras vidas, transformando nuestras circunstancias. Esa liberación que Dios ofrece es multidimensional. No solo nos libera físicamente, sino también emocional y espiritualmente. Nos da la oportunidad de movernos de nuevo, de crecer y avanzar. En lugar de estar paralizados por el miedo o la ansiedad, encontramos la capacidad de enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva, con la paz que solo Dios puede dar. Finalmente, debemos recordar que este proceso de liberación también es un proceso de sanación emocional. No es solo que Dios nos libere, es que también nos sana. A través de la fe, pasamos por un proceso de lamento, súplica, confianza y finalmente gratitud. Es un ciclo que nos transforma y nos fortalece, no solo para enfrentar nuestras propias luchas, sino también para ayudar a otros en sus momentos de angustia. Versículo número 13.
La promesa de la presencia y guía constante de Dios en momentos de desesperación. Deuteronomio 31, versículo 8. Dios va delante de nosotros, preparando el camino. En Deuteronomio 31, versículo 8, se nos asegura que el Señor mismo marcha antes de nosotros. ¿Qué significa esto? Que Él, en su infinita sabiduría, ya conoce el futuro. Conoce cada obstáculo que encontraremos, cada desafío que nos espera. Y lo más importante es que no solo lo sabe, sino que lo anticipa, lo prepara. Nos coloca en una posición en la que, si confiamos en su dirección, podemos avanzar sin temor. Cuando entendemos que Dios ya ha previsto el terreno, podemos descansar en la seguridad de que no enfrentamos lo desconocido solos. Esta promesa elimina el temor y el desánimo, porque cuando sabes que el Dios Todopoderoso va delante de ti, cualquier obstáculo pierde su fuerza. Tal vez hoy te sientes atrapado en una situación que parece imposible de resolver, pero recuerda que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Como cuando los israelitas estaban frente al Mar Rojo, parecía el fin. Sin embargo, Dios ya había preparado el camino. Él abrió el mar y los condujo a través de lo que parecía imposible. Además, la promesa de la presencia constante de Dios es uno de los consuelos más grandes que podemos tener. A menudo, en nuestros momentos de mayor desesperación, sentimos que estamos solos. Pero eso no es verdad. Dios dice claramente en Deuteronomio que no nos dejará ni nos desamparará. Su presencia es continua, incluso en los momentos más oscuros, y su compañía es lo que nos fortalece. Es un recordatorio constante de que no estamos luchando con nuestras fuerzas, sino con las suyas. El saber que Dios está siempre a nuestro lado nos da la seguridad que necesitamos. Incluso cuando parece que todo está perdido, su presencia nos recuerda que siempre hay esperanza. Esta seguridad de su compañía es un refugio en medio del caos. Es como un faro en medio de la tormenta, guiándonos hacia la paz. Ahora, ante las dificultades, el miedo y el desánimo son emociones naturales. Es completamente humano sentir miedo cuando enfrentamos situaciones fuera de nuestro control. Pero Dios nos llama a algo más. Nos llama a confiar en Él, incluso cuando el miedo grita más fuerte. Esa confianza es lo que nos permite superar el miedo paralizante. No significa que no tengamos miedo, sino que en medio de ese miedo, elegimos creer que Dios tiene el control. Elegimos avanzar, sabiendo que estamos bajo su cuidado protector. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Vivimos en un mundo donde las promesas humanas a menudo se rompen, pero la palabra de Dios no falla. Podemos anclar nuestra fe en su fidelidad, sabiendo que Él cumplirá lo que ha prometido. Lo que Él ha dicho, lo hará. Esa certeza es lo que nos permite confiar sin reservas, porque su fidelidad no depende de nosotros, sino de su carácter perfecto. Y llevar esta promesa a nuestra vida diaria es clave. Recordar y meditar en esta verdad nos cambia por completo. Si diariamente recordamos que Dios va delante de nosotros, que no estamos solos y que Él nunca falla, eso transforma cómo enfrentamos nuestras luchas. Nos da la valentía para tomar decisiones sabiendo que, pase lo que pase, estamos bajo la dirección y el cuidado de un Dios fiel. Versículo número 14. El Espíritu que Dios nos ha dado según 2 de Timoteo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Este versículo de 2 de Timoteo 1:7 nos recuerda algo fundamental. No estamos destinados a vivir bajo el control del miedo. El espíritu de cobardía es todo aquello que nos frena, que nos impide avanzar en fe, que nos hace retroceder cuando deberíamos estar caminando con valentía. El miedo puede manifestarse de muchas maneras. En nuestras decisiones, en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestra falta de acción cuando sabemos lo que debemos hacer. Pero Dios nos llama a rechazar ese espíritu de temor. No somos esclavos de la cobardía. Cuando sentimos que el miedo nos paraliza, debemos recordarnos a nosotros mismos que no viene de Dios y debemos pedirle a Él que nos dé la valentía para superarlo. En lugar de miedo, Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Qué significa esto? No es un poder humano. No es algo que dependa de nuestras propias fuerzas. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, capacitándonos para hacer cosas que, de otra manera, serían imposibles. Este poder nos ayuda a superar pruebas, a enfrentar dificultades, a testificar con valentía sobre nuestra fe. Piensa en Pedro.
un hombre que en su propia fuerza negó a Jesús 3 veces, pero que, después de recibir el Espíritu Santo, predicó con tanta valentía que miles se convirtieron. Ese es el tipo de poder que Dios nos ha dado. Un poder que transforma vidas, que rompe cadenas, que nos da la capacidad de hacer más de lo que jamás podríamos imaginar. Además, este espíritu es también un espíritu de amor. El amor es la esencia de Dios. Y en tiempos de dificultad, el amor es lo que nos sostiene. Este amor no es solo para nosotros, sino para los demás. Aún en momentos de dolor o lucha, podemos amar como Jesús nos ha amado. El amor nos ayuda a ser pacientes, a perdonar, a servir a los demás, incluso cuando nos sentimos agotados. Como dice 1 Corintios 13, el amor es paciente, es bondadoso, no guarda rencor. Y eso es lo que Dios nos ha dado, la capacidad de amar de una manera que transforma tanto nuestras vidas como la de quienes nos rodean. Por último, Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio. A veces, el mayor enemigo no está fuera, sino dentro de nosotros. Nuestras emociones, nuestras reacciones, nuestras debilidades internas pueden ser obstáculos en nuestro caminar con Dios. Pero a través del dominio propio aprendemos a someter esas áreas a la autoridad de Cristo. No estamos a merced de nuestras emociones o impulsos. Dios nos da el autocontrol para decir no a la tentación, para responder con paciencia cuando quisiéramos reaccionar con ira, para mantenernos firmes cuando el mundo nos dice que caigamos. Todo esto se sostiene en nuestra confianza en Dios. Confiar en que Él es quien nos sostiene nos permite vivir sin temor, llenos de poder, amor y dominio propio. Cada día podemos poner en práctica esta verdad al recordar que Dios está con nosotros, que Él nos ha equipado para enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida. Versículo número 15. La alegría en medio de la aflicción. Salmos 31, versículo 7. Dios nos llama a encontrar alegría incluso en medio de las aflicciones. En el Salmo 31:7 vemos a David expresando gozo y gratitud, no porque sus problemas hayan desaparecido, sino porque ha experimentado la misericordia y el amor de Dios en medio de ellos. Esta es una verdad tan poderosa. No se trata de que nuestras circunstancias cambien, sino de que Dios cambia nuestro corazón, transformando el dolor en esperanza. A veces pensamos que la alegría está reservada para los tiempos de paz, pero lo que David nos enseña aquí es que podemos experimentar gozo genuino incluso en los momentos más oscuros, porque Dios está presente. La clave está en reconocer que Dios ve nuestro sufrimiento. No somos invisibles para Él. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, es fácil sentir que estamos solos, pero la verdad es que Dios está con nosotros en todo momento. Él es testigo de cada lágrima, de cada lucha interna, y eso nos da consuelo. Saber que Dios no solo sabe lo que estamos pasando, sino que también comprende y empatiza con nuestro dolor, trae una paz que el mundo no puede ofrecer. En la presencia de Dios no solo encontramos alivio temporal, sino una paz duradera que transforma nuestra perspectiva del sufrimiento. El gozo que viene de Dios es completamente diferente al que el mundo ofrece. No es una alegría superficial, dependiente de que las cosas vayan bien. Es un gozo profundo y arraigado en la certeza de que Dios es misericordioso y siempre fiel. Este tipo de gozo no depende de nuestras circunstancias externas. En lugar de eso, es una respuesta directa al carácter y la misericordia de Dios. Incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose, podemos elegir alegrarnos en el Señor, sabiendo que su amor es inmutable. Y es precisamente esa comprensión íntima de Dios lo que nos da fuerza. Saber que somos conocidos y comprendidos por el Creador del universo es algo poderoso. No importa lo que estemos enfrentando, Dios conoce cada detalle de nuestras luchas. En momentos de desesperación, esa conciencia nos brinda fortaleza. No estamos solos ni olvidados. Dios está cerca, atento a nuestras necesidades y listo para brindarnos la ayuda que necesitamos. La misericordia de Dios es como un ancla en medio de la tormenta. Aunque el viento sopla fuerte y las olas son grandes, sabemos que su misericordia nos sostiene. No importa cuán desesperada parezca la situación, la misericordia de Dios nos ofrece esperanza y nos recuerda que esto también pasará. A través de su misericordia, nuestra visión del sufrimiento cambia. Ya no lo vemos como algo que nos destruye, sino como una oportunidad para experimentar el poder y el amor transformador de Dios.
Centrarnos en la fidelidad de Dios es un acto de fe. Cuando miramos más allá de nuestras circunstancias y fijamos nuestra atención en el carácter de Dios, encontramos alivio. En lugar de dejarnos consumir por el dolor o el miedo, elegimos recordar que Dios es fiel. Él no cambia, y eso nos permite reorientar nuestra perspectiva, confiando en que su amor es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Finalmente, debemos recordar que el sufrimiento y la alegría pueden coexistir. No es necesario negar el dolor para experimentar la alegría de Dios. De hecho, la fe madura acepta esta tensión. Podemos estar sufriendo y, al mismo tiempo, encontrar gozo en el Señor. Como tantos creyentes antes que nosotros, podemos testificar que incluso en medio de las pruebas más difíciles, el gozo de Dios nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Versículo número 16. Confianza y descanso en Dios en medio de las dificultades. Salmo 55, versículo 22. Dios nos invita, de manera clara y directa, a entregar nuestras cargas. En Salmo 55, 22, vemos que Él nos dice que echemos nuestras preocupaciones sobre Él. Esta invitación es poderosa porque implica reconocer algo muy importante: nuestras limitaciones humanas. A menudo queremos tener el control de todo, solucionar nuestros problemas por nuestra cuenta, pero llega un momento en que es necesario aceptar que no podemos con todo. Ahí es donde Dios entra en acción, con una disposición infinita para recibir cada una de nuestras preocupaciones, por más pequeñas o grandes que sean. Entregarle nuestras cargas no es solo un acto de liberación, es un acto de fe, porque confiamos en que Dios tiene el poder y la voluntad para sostenernos. Al hacer esto, nuestra perspectiva cambia, porque entendemos que no estamos solos, que nuestras cargas son más llevaderas cuando las colocamos en las manos del Creador. El Salmo no solo nos habla de entregar, sino también del sustento divino. ¿Cómo nos sostiene Dios? A lo largo de la Biblia, encontramos ejemplos claros de cómo Él ha sostenido a sus fieles. Recordemos a Elías, alimentado por los cuervos cuando parecía que ya no había salida, o a los israelitas en el desierto, alimentados por el maná. El apoyo de Dios no se limita solo a los tiempos bíblicos. Él sigue sustentando nuestras vidas hoy, en lo cotidiano, dándonos fuerzas en momentos de debilidad, proveyendo en tiempos de escasez y abriendo caminos donde parecía no haber ninguno. A diferencia del apoyo humano, que muchas veces es limitado, el sustento de Dios es infinito y constante. Es importante darnos cuenta de cómo, día tras día, experimentamos este sustento en cosas que a veces no notamos: una palabra de aliento, una solución inesperada, o simplemente la paz en medio del caos. La promesa de no dejar caído al justo es otro pilar en este versículo. El justo, en el contexto bíblico, es aquel que busca a Dios, que camina en sus caminos, no alguien perfecto, pero sí alguien que anhela seguir su voluntad. A lo largo de la historia bíblica, desde Abraham hasta los discípulos de Jesús, vemos cómo Dios ha sido fiel a su promesa de nunca abandonar a sus hijos. Esta promesa nos da esperanza, especialmente cuando parece que todo se desmorona a nuestro alrededor. Incluso cuando no vemos una salida inmediata o una respuesta clara, podemos estar seguros de que Dios está trabajando en el trasfondo, cumpliendo sus promesas a su tiempo. Entregar nuestras cargas no solo tiene un impacto espiritual, sino también emocional. El alivio que sentimos al soltar lo que nos agobia es profundo. No es simplemente una cuestión de dejar ir, sino de confiar en que alguien mucho más poderoso está a cargo de nuestra vida. A través de la oración, podemos practicar este acto de entrega, recordándonos diariamente que nuestras preocupaciones no deben consumirnos. La oración se convierte en ese canal directo para hablar con Dios y decirle: Señor, esto ya no es mío, lo entrego a ti. Y cuando finalmente soltamos nuestras cargas, experimentamos algo que va más allá de lo que la mente humana puede comprender: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es la tranquilidad que viene porque todo está bien, sino una paz que permanece aun cuando las circunstancias son caóticas. Es la paz que sentimos cuando, en medio de la tormenta, sabemos que Dios está en control. Muchas personas han compartido cómo, incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que no había esperanza, esta paz les ha sostenido, permitiéndoles enfrentar crisis con una calma inexplicable. Es una paz que solo Dios puede dar, una paz que nos llena y nos fortalece. Así que, cuando leemos este versículo y meditamos en sus enseñanzas, encontramos una invitación a la transformación personal.
Al confiar en Dios y entregar nuestras cargas, algo en nosotros cambia. Nos volvemos más resilientes, más fuertes y sobre todo más conscientes de que no estamos solos en esta travesía de la vida. Y ese testimonio de confianza y fe puede inspirar a otros a hacer lo mismo, a encontrar en Dios el descanso y el sustento que todos necesitamos. Versículo número 17. Confianza plena en Dios como clave para enfrentar la desesperación. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Cuando confiamos plenamente en Dios, estamos depositando nuestras preocupaciones, nuestros miedos y nuestra ansiedad en sus manos. Esto no es solo un acto de fe, sino un acto de liberación. Cuando rendimos nuestras preocupaciones a Dios, lo que realmente estamos haciendo es reconocer que no tenemos el control sobre todas las situaciones de la vida, pero que Él sí lo tiene. Es una rendición completa que nos lleva a experimentar una paz que el mundo no puede ofrecer. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos invita a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, sin depender de nuestro propio entendimiento. Eso significa que no tenemos que tener todas las respuestas, solo tenemos que confiar en quien las tiene. A menudo, uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es nuestra tendencia a confiar en nuestra propia prudencia. Pensamos que podemos resolver los problemas por nosotros mismos, que nuestra capacidad de analizar y planificar es suficiente. Pero Proverbios 3 nos recuerda que nuestras capacidades son limitadas. Nuestra visión del mundo es parcial, nuestros recursos son finitos y, a menudo, lo que creemos que es la mejor solución no lo es. Dios, en cambio, tiene una visión completa y eterna. Él ve el panorama total de nuestras vidas y sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso debemos aprender a entregar nuestras decisiones a su guía, confiando en que Él tiene un plan perfecto. Una de las promesas más consoladoras en Proverbios 3, versículos 6, es que Dios enderezará nuestras veredas. Esto significa que, en medio de la confusión y los obstáculos, Él nos dará dirección. Cuando todo parece incierto, cuando los problemas nos abruman, Dios nos ofrece una claridad que no podríamos encontrar por nuestra cuenta. Es la promesa de que, aunque no siempre comprendamos el porqué de las situaciones que enfrentamos, podemos confiar en que Él nos está llevando por el camino correcto, incluso cuando ese camino parece difícil. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es una invitación a integrarlo en cada aspecto de nuestras vidas. No es solo en los grandes momentos o en las decisiones importantes, sino en cada detalle de nuestra existencia diaria. Esta conciencia constante de su presencia transforma nuestra manera de vivir. Cuando comenzamos a integrar nuestra fe en todo lo que hacemos, desde las decisiones más cotidianas hasta los desafíos más grandes, nuestra confianza en Dios crece y nuestra fe se fortalece. Al vivir con esa confianza, experimentamos cómo su presencia en nuestras vidas es constante, incluso en los momentos de duda o confusión. Aplicar esta confianza en Dios requiere esfuerzo. Desarrollar hábitos espirituales como la oración diaria, meditar en las Escrituras y buscar activamente su guía en todas las áreas de nuestras vidas nos ayuda a mantener nuestra fe firme. Es en los momentos más difíciles cuando nuestra confianza es probada, y es entonces cuando debemos recordar que Dios nunca falla. Mantener versículos bíblicos en nuestra mente, rodearnos de una comunidad de fe y recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado son estrategias efectivas para mantener nuestra confianza en medio de la adversidad. La confianza en Dios no solo transforma nuestra relación con Él, también transforma nuestras relaciones con los demás. Cuando confiamos en que Dios está en control, estamos más dispuestos a perdonar, a ser pacientes y a mostrar amor. Esto se refleja en nuestras interacciones diarias. En lugar de reaccionar con ira o frustración, podemos responder con compasión y paz, sabiendo que Dios está guiando cada aspecto de nuestras vidas. Esta confianza en Dios es un testimonio poderoso para quienes nos rodean, porque a través de nuestras acciones ellos ven el reflejo de una fe que no se tambalea, una fe que inspira y atrae a otros hacia Dios. En nuestra exploración de la confianza plena en Dios como esencial para enfrentar y superar la desesperación, hemos descubierto una verdad transformadora que se revela en Proverbios 3. La invitación a entregar nuestras preocupaciones y limitaciones humanas a Dios nos libera para vivir con una paz y una claridad que solo su presencia puede ofrecer. Al reconocer nuestras propias limitaciones y confiar en la infinita sabiduría y guía de Dios,
No solo encontramos alivio en los momentos de desafío, sino que también cultivamos una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. A lo largo de cada circunstancia de la vida, la constante promesa de Dios de enderezar nuestras veredas nos brinda consuelo y esperanza. Aceptar su presencia en cada paso que damos y reconocerlo en todos nuestros caminos fortalece nuestra confianza y nos permite enfrentar la vida con valentía y paz. Al aplicar prácticamente estos principios, desarrollando hábitos espirituales y compartiendo nuestras experiencias, fomentamos una comunidad de fe que se sostiene mutuamente en la certeza del amor y el cuidado de Dios. La integración de nuestra fe en las decisiones diarias y en nuestras relaciones también refleja la profundidad de nuestra confianza en Dios. Esto no solo mejora nuestra interacción con los demás, sino que también se convierte en un testimonio vivo de la estabilidad y la paz que Dios ofrece. Al vivir de acuerdo con los principios divinos y compartir activamente estos valores, influenciamos positivamente a nuestro entorno y fortalecemos los lazos comunitarios basados en el amor y el respeto mutuo. Como hemos visto, la confianza en Dios transforma todo aspecto de nuestras vidas, proporcionando una base sólida para el crecimiento personal y espiritual. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las Escrituras, donde aprendemos cómo la confianza en nuestro Padre Celestial nos equipa para superar cualquier desafío. Espero que estos principios te inspiren y fortalezcan tu fe. No olvides suscribirte y compartir este video si te ha sido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te mantenga firme en tu camino.